Mi opinión particular basada en las lecturas, en las conversaciones, en mi experiencia sobre este asunto de la reforma de las autonomías o como se llame. Los españoles de mi generación, cuando en los años finales del franquismo compartimos una esperanza, una especie de ilusión, de esperanza, que era que si aplacábamos los deseos secesionistas de algunas, lo que después se llamó comunidades autónomas, los nacionalismos, bueno, pues teníamos la oportunidad de empezar una nueva etapa en donde habíamos superado ese eterno problema de la disgregación nacional. Y luego hemos visto que eso era una esperanza frustrada o una ilusión, si se quiere, en el peor sentido, un fracaso. Porque lejos de apaciguar a los nacionalismos, realmente los hemos incentivado. Porque hoy tenemos no ya unas regiones que quieren ser distintas o independientes incluso, no, hay algo mucho más grave. Es que quieren un secesionismo lingüístico, que para mí es el más grave. Porque los países americanos, en el siglo XIX, a principios, se emanciparon de la colonia española. La colonia no se llamaba, se llamaban, digamos, los virreinatos. Y lo primero que hicieron fue decidir declarar el idioma español como idioma oficial, que en España nunca fue idioma oficial. Es decir, se independizaban porque habían llegado a la madurez, pero decían, lo que nos tiene que aglutinar es el idioma español. Y curiosamente no fue en el siglo XIX nunca el español idioma oficial más que en América, en los países de los virreinatos. El único país que no hizo eso fue un desastre, que fue Filipinas. Filipinas logró la independencia y, bueno, por la presión de los Estados Unidos o lo que fuera, allí desapareció el idioma español. En cambio, en Cuba no. Se independizó al mismo tiempo y decidieron que, bueno, entraba en la órbita de los norteamericanos, pero no había secesión lingüística. Quizá es un punto de vista muy particular mío, pero la secesión lingüística es la peor. Es la solución Filipinas. Y la solución Filipinas que se proponen nada menos que en Cataluña y en el País Vasco, aparte de que es imposible, sería, vamos, la filipización del País Vasco y de Cataluña, que sería un desastre para ellos. Como sabéis, a mí lo del léxico, daré varios ejemplos a lo largo de esta charla, me interesa mucho porque detrás de las palabras está el alma de una colectividad. Y no nos damos cuenta de que cuando hablamos tranquilamente de las autonomías, como las regiones, estamos traicionando el léxico porque autonomía, por definición, solo puede ser la del Estado español. Lo demás no es heterónomo, no es autónomo. Sin embargo, llamamos autonomías a lo que por definición es heterónomo, que depende del Estado español. Y está la confusión, tanto es así que el estado de las autonomías empieza a ser una expresión confusa. No sabemos si es una contradicción en los términos o es un pleonasmo, es decir, una redundancia de decir, bueno, estado de las autonomías, por definición el Estado tiene que ser autónomo, pero aquí autonomías en plural es los que no son autónomos, como digo, es una verdadera contradicción. Pero sobre todo, hoy que estamos en plena crisis, lo que nos damos cuenta es de que esas autonomías son tan onerosas que no las podemos pagar. Este es el argumento que se repite continuamente. A mi modo de ver, esto no es lo más interesante. Podamos o no poderlas pagar, bueno, a lo mejor es una cuestión de coyuntura. ¿Y si las pudiéramos pagar en el futuro? Para mí es igual. Aunque las podamos pagar, simplemente las autonomías suponen la disolución de la nación española, que es la nación más antigua, con Portugal, de Occidente, es decir, del mundo. La nación es un invento europeo. No hay naciones propiamente dichas porque no hay Estado moderno en otras civilizaciones. Y con Portugal, España es la nación más antigua y, bueno, el resultado, como digo, es un poco triste. Los ingleses dicen, the proof of the cake is in the eating. Es decir, la prueba del pastel se ve cuando se prueba el pastel.
pues ahora ya hemos probado el pastel y hemos visto que está revenido. Ese estado de las autonomías es un pastel que realmente no hay quien lo digiera. Yo creo que ahora precisamente en este año celebramos 2 aniversarios que, bueno, los símbolos importan. Celebramos los 200 años de la Constitución de Cádiz y los 800 años de la Batalla de las Navas de Tolosa. El lunes se celebra el 800 aniversario de la Batalla de las Navas de Tolosa. Esa batalla fue decisiva en esa extraña cruzada que tuvimos los españoles contra los musulmanes, que fue el único país en donde retrocedieron los musulmanes. Por eso esa ilusión de reconquistar al Andalus, porque es el único territorio que han perdido. De los demás, pues ahí se instalaron los musulmanes y aquí lo perdieron. La batalla de las Navas de Tolosa supone que por primera vez todos los reinos peninsulares participan en la batalla. Es la primera vez. Cuando digo todos los reinos de España, porque España todavía no existía propiamente como nación. Todos los reinos peninsulares, incluido Portugal, que se suele olvidar. No sé por qué no se dice que los portugueses estuvieron en la batalla de las Navas de Tolosa junto a los navarros, los castellanos, todos los reinos. Y además vinieron franceses, tudescos y de otros países europeos, caballeros, mesnadas de caballeros por su cuenta. Fue una especie de cruzada. Así como las cruzadas fueron un desastre en general, las verdaderas cruzadas, esta de las Navas de Tolosa contra los almohades fue definitiva. Tenemos un texto constitucional que, claro, recordando de la Constitución del 12, el del 78, hemos tenido muchos textos constitucionales desde el 12, casi todos tienen una característica común, que son muy difíciles de enmendar, una característica española. Siempre hemos hecho constituciones que eran muy difíciles de enmendar, de cambiarlos. Y por tanto, pues tenemos esa dificultad. Y el resultado, como digo, es que ahora con este texto constitucional tenemos una especie de centón, de patchwork, de colcha de muchos colores, ese es el centón que decimos en español. Ese centón no hay forma ya de combinarlo y de gobernarlo. Tenemos además muchas paradojas porque en esa colcha de muchos colores hay 2, Cataluña y el País Vasco, que son los que quieren la secesión. No digo la independencia porque la independencia implica una nación previa que aquí nunca ha existido. En todo caso, ayer discutíamos lo de las naciones históricas, en todo caso Navarra fue un reino, León fue un reino, Granada fue un reino, es decir, ha habido reinos. Pero lo que nunca fueron reinos fueron el País Vasco y Cataluña, es muy curioso. No solo eso, sino que lejos de ser las regiones más atrasadas, son las más adelantadas. Es una gran paradoja, porque claro, cuando Noruega se separa de Dinamarca o Irlanda de Inglaterra, es porque tiene una sensación de colonias, de que son las regiones pobres de la metrópoli rica. Y eso les lleva a una natural evolución de separarse de la metrópoli, como los países americanos en el tiempo de los virreinatos. Pero aquí es al revés. Las regiones más ricas se separan. ¿Y son más ricas por qué? ¿Porque tienen más recursos? No tienen más recursos. Cataluña y el País Vasco no tienen más recursos. ¿Por qué son las más ricas? Porque desde Cánovas, más o menos, todos los gobiernos, todos, sin excepción, república incluida, y franquismo incluido, todos los gobiernos, han coincidido en una misma política proteccionista. Es decir, nos sacrificamos todos los españoles para que 2 regiones al menos hagan de locomotora, como se dice ahora. Ya no se puede discutir eso, primero porque es el pasado, no se puede retroceder en el pasado, y segundo porque no fue mala política. Para industrializar un país como España, con muy pocos recursos, en contra de toda esta literatura de las loas de España, de que es un país fértil y rico, y una ardilla iba de árbol en árbol desde Fuenterrabía hasta Tarifa, pues son leyendas literarias. No ha habido nunca esos bosques ni esa riqueza. Es un país duro, abrupto,
en fin, malas comunicaciones, con pocos recursos, excepto los minerales en la antigüedad, pero eso se perdió ya en el 19. Por lo tanto, y muy raro, la densidad en España es la más baja de Europa. Luego, eso indica que los recursos han sido muy escasos. Por eso ha sido un país de emigración siempre. Bueno, para industrializar un país así no había más que una solución: elegir dos regiones caracterizadas precisamente por su impulso comercial y por lo que llamaba un vasco ilustre el sentido reverencial del dinero, es decir, el dinero como impulsor del trabajo. Y bueno, eso es una tradición de tanto del País Vasco como de Cataluña, o sea que fue una buena decisión. Pero claro, hemos industrializado dos regiones con el sacrificio de todos los españoles. Y ahora esas dos regiones dicen queremos ser independientes, e incluso se inventan que fueron independientes en el pasado y que los vascos tuvieron un rey, Sancho el Mayor, que fue rey de los vascos. Bueno, pues bien, pues esos son inventos, digamos, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, este problema de que hay dos regiones que quieren independizarse se nos complica porque tenemos que ceder soberanía para participar en la Unión Europea. Aquí Europa también es un concepto muy restringido. Lo mismo que decía antes, que nunca consideramos que Portugal participó con los otros reinos en las Navas de Tolosa. Ahora, cuando decimos Europa, no pensamos que Rusia está dentro de Europa. Pues eso es una mutilación verdaderamente extraordinaria. ¿Cómo podemos pensar que Rusia no es parte de Europa? Pues claro, siempre lo fue. Y sin embargo, o hay un acuerdo general. No. Europa es todo menos Rusia. ¿Pero por qué? No tiene mucho sentido. Igual que no tiene mucho sentido esta cesión que hacemos de soberanía, que implicaría, por ejemplo, si fuera verdadera, que la Unión Europea tendría una sola embajada, por ejemplo, en los Estados Unidos, para los 27 miembros de la Unión Europea. Si no, no es tal Unión Europea. Vamos, es que ni soñar que pueda haber una embajada en Washington para toda la Unión Europea. Hay 27 embajaditas para los 27 países de la Unión Europea. Es más, tenemos 200 embajaditas de las distintas regiones españolas, empezando por Cataluña, pero siguiendo por todas las demás. Bueno, esto no hay quien lo pague. Eso es tan caro, para empezar, que eso es una verdadera locura. Los Estados Unidos sí tienen una embajada en España para sus 52 estados y nosotros tenemos 27 embajadas en Washington para los países europeos, sin Rusia, además. Eso es una locura, como digo. Para resolver este problema doble que tenemos, del secesionismo por un lado y de la cesión de soberanía por otro, que se dice pronto, una condición, se vio ayer perfectamente, es necesaria: que se pongan de acuerdo los dos grandes partidos. Y eso es imposible. Igual que se pusieron de acuerdo los dos grandes partidos, con Cánovas hasta Primo de Rivera, en la política proteccionista, y luego, repito, incluso continuó en la República y con Franco, ese acuerdo de los dos grandes partidos ahora es imposible, se dice pronto. Hay cosas imposibles y hay que decirlas. ¿Y por qué es imposible que se pongan de acuerdo? Por una cosa extraña, es que se odian. Los dirigentes de los dos partidos se odian. No los militantes o los simpatizantes, no. Se podrían poner de acuerdo, pero los dirigentes no se hablan, se odian. A diferencia de Cánovas, Sagasta y, en fin, el turno político de la Restauración, en donde no se odiaban. Participaban en los mismos casinos, en los mismos, en fin, las mismas reuniones informales, en las mismas cenas. Eran parte del establishment, si se quiere, pero es que eso es necesario. Ahora no hay establishment. No, se odian, no se hablan. Y si no se hablan, es imposible resolver este problema. Estamos en el siglo de la economía, eso es algo evidente, lo decíamos ayer también, eso que decía Carlos de que le gustaría hablar con su portera del tiempo y no de la prima de riesgo. Pues estamos todos con la prima de riesgo, porque es parte de las conversaciones cotidianas, es la prima de riesgo. Un concepto que hace 5 años nadie sabía que era eso de la prima de riesgo, pero ahora es como la temperatura que va a hacer o los meteoros que tenemos en el día.
es el mapa del tiempo, digamos, ¿no? Tiene su lógica porque el sueño este que tuvimos los que diseñamos como generación, yo no participé en el diseño, pero como generación diseñamos la Constitución del 78 y el Estado de las Autonomías, que por cierto, como decía ayer Alfredo, es algo que se hizo en los últimos años del franquismo. Es un error creer que la Constitución del 78 es una comisión que se reúne en el año 77 para hacer la Constitución. No, es un proceso que se empieza en los años 70 durante el franquismo y va fraguando hasta llegar al año... Está esperando la muerte de Franco, claro, y fragua después en el año 78. Pues ahora lo mismo. Ahora no hay muerte de Franco, pero es igual. Ya se está fraguando la nueva Constitución poco a poco. Lo estamos viendo aquí en el ambiente de las discusiones, cómo se está fraguando esa idea. Y ahora el argumento es económico. Pensamos en su día que era más barato que acercáramos el servicio público, digamos, la administración pública, a los contribuyentes. Que nos llaman ahora ciudadanos, no sé por qué nos llaman ciudadanos. Somos contribuyentes, realmente. ¿Qué es eso de ciudadanos? Ciudadanos, en todo caso, para votar, si votamos cada 4 años. Pero, no sé, ciudadanos, no sé por qué somos ciudadanos. Somos contribuyentes, porque eso es lo que hacemos todos los días. Todos los días pagamos impuestos. Por lo tanto, nada de ciudadanos. Somos contribuyentes. Y por eso el argumento económico es fundamental. El Estado nos tiene que resultar un poquito más barato, el Estado de las autonomías. ¿Realmente la conclusión es que nos ha resultado más barato? Yo creo que no. Puede que se haya ahorrado en algo. No se me ocurre ahora en qué, pero en realidad nos ha salido más barato, más caro. ¿Por qué nos ha salido más caro? Pues no solamente porque se ha complicado la burocracia y el papeleo. Paradójicamente, en la época informática, cada vez hay más papeleo y más burocracia y más permisos y más licencias y más instancias y más recursos y más multas y más tráigamelo por duplicado y, en fin, y una fotocopia. Y esto es muy caro. El papeleo burocrático es cada vez más complicado y más caro. Y a eso se añade la corrupción. La corrupción ha sido un mal endémico en la vida española, desde luego, no es ningún descubrimiento. Hubo corrupción en el franquismo, en la República, en la Restauración y desde los Austrias pues ha habido corrupción. Pero es que ahora es una corrupción nueva porque está basada en que en el Estado de las Autonomías ya no está el control de los altos funcionarios. Verán que casi todos los casos de corrupción que se han explorado en los últimos años, apenas hay abogados del Estado, letras del Consejo de Estado, altos funcionarios. No están los altos funcionarios, están personas que no han hecho una oposición y que son concejales de urbanismo, en fin, en la nueva burocracia que hay ahora que no son funcionarios de carrera. Y eso está sobre todo en las autonomías, en las mal llamadas autonomías, en las regiones. Y esa corrupción, pues no hay quien la pague. Por otro lado, la entrada en la Unión Europea, mínima como es, tampoco nos ha traído muchos beneficios. Sí nos han dado subvenciones para hacer carreteras y polideportivos y todo eso, bueno, aeropuertos, bien, pues, pero da la impresión de que lo hemos derrochado también y eso no nos ha traído muchas ventajas. Entonces, ¿por qué se ha hecho? Porque realmente a quien ha beneficiado todo eso es a los grandes países exportadores de Europa, fundamentalmente Alemania, pero también Austria o Finlandia o Holanda, y España mínimamente, porque no somos un gran país exportador. Bien es verdad que ahora exportamos mucho más que antes. En los años 50 en España era como el Tíbet. Aquí se producía de todo y no se importaba ni exportaba nada. Un estaño Tíbet europeo. Y ahora somos un país, hombre, que se ha acercado a la tradición europea de los exportadores, pero no podemos competir con Alemania, Holanda y los otros países. Y luego la burocracia bruselense también nos ha salido muy cara. Es demasiado onerosa para nuestros presupuestos. Son sueldos impresionantes, retiros impresionantes, no pagan impuestos, todo se va en viajes, reuniones,
Fijaros el contraste entre las decisiones que se toman en Europa en las cumbres, estas que se reúnen y que significan cientos de coches y miles de escoltas y hoteles y viajes. En Estados Unidos eso lo hacen en Washington, no hay que viajar nada y ahí está toda la alta administración. Pero aquí la alta administración no se sabe dónde están las cumbres. Pues mientras sigamos con este sistema un poco medieval, en donde el rey no tenía una sede, una corte, sino que era itinerante, pues era el gobierno europeo pues es itinerante, también nos cuesta mucho dinero. Pero sobre todo es una crisis no tanto económica, sino de conceptos. España, por ejemplo, ha dejado de emplearse, excepto en DENAES, en los ambientes militares o en el fútbol. Prácticamente es los tres únicos sitios donde se ve la palabra España. Fijaros bien, DENAES, humilde DENAES, los cuarteles militares y los campeonatos de fútbol. No, bueno, se dirá la roja. Por cierto, que a mí me gusta lo de la roja porque siempre fue el color de Castilla. Entonces me encanta lo de la roja. La bandera de España siempre fue la Cruz de San Andrés roja y después la roja igualda. Es decir, el color rojo ha sido siempre un color castellano y me encanta lo de la roja. Pero la gente dice España, español, en fin, parecen todos de DENAES. En cuanto hay un partido de fútbol, parecen todos de DENAES. Pero fuera de eso, la palabra España es este país, o, en fin, circunloquios a lo ancho y a lo largo de la geografía, por ejemplo. Se emplea todo tipo de circunloquios para no hablar de España. Aquí tengo que hacer una autocrítica de DENAES, de nosotros. Y es que ante todos estos problemas, nuestra reafirmación de la nación española es un tanto defensiva, reactiva. Es decir, estamos contra el nacionalismo, porque ha pervertido todo esto. Y tenemos una actitud muy negativa y muy reactiva. A mí me parece que hay que ir a una actitud más positiva, más proactiva, como se dice ahora. Es decir, bueno, pues vamos a olvidarnos de eso. Es decir, positivamente tenemos que reafirmar la idea de una nación española y de un Estado español. Estado con mayúscula, no como lo pone aquí con minúscula. No sé por qué diablos se pone con minúscula. No, es el Estado con mayúscula, es una personalidad jurídica, por eso es con mayúscula. Eso hay que reafirmarlo positivamente, sin confundir Estado con nación, porque eso es lo que hacen los nacionalistas. En lugar de hablar de la nación española, hablan del Estado, lo cual es un follón semántico extraordinario. Ante todos estos problemas, yo creo que la reorganización del Estado de las autonomías solo se puede hacer cambiando la Constitución. Francamente, no se puede hacer con la Constitución que tenemos, porque ya digo que esa Constitución ha cumplido su ciclo, ha pasado más de una generación, no ha resuelto los problemas y, por tanto, tendremos que empezar otra vez, desde cero, como se dice ahora. Como lo hicieron los de la Constitución de 1812, que lo hicieron en la peor situación. Mucha gente dice, pero bueno, es que ahora estamos intervenidos, en fin, una crisis económica brutal. Bueno, más crisis económica que la que había a principios del siglo XIX y más intervención que la que había en España, no la podemos tener. A principios del siglo XIX, en España, aquí están los franceses y los ingleses luchando entre sí para ver quién era hegemónico en Europa. Lo que le llamamos la guerra de la independencia, bueno, es un flatus vocis, bien, la guerra de la independencia. No, fue la guerra peninsular, como la llaman los ingleses. Es decir, aquí se debatían franceses e ingleses para ver quién mandaba en Europa. Y nosotros éramos el campo de batalla. Por cierto, asolaron el país, se llevaron todo lo que pudieron, los dos, con un botín impresionante y una destrucción salvaje. Tanto los ingleses, nuestros aliados, como los franceses. Parece que nuestra lucha era contra los franceses. No, nuestra independencia era contra los dos. El duque de Wellington se llevó la Venus del espejo, que a mi modo de ver ha sido el latrocinio mayor que ha habido en la cultura española. O sea que cada vez que voy a Londres y veo aquello, me enardezco verdaderamente. Porque la Venus del espejo, en fin, el mejor cuadro de Velázquez no está en el Prado, ¿no? Bueno, pues ahí saco mi impulso nacionalista, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, ya digo que la dificultad de hacer una Constitución ahora no es mayor que la que tuvieron nuestros antepasados que se reunieron en Cádiz para hacer la Constitución del 12. España estaba entonces mucho más intervenida que ahora. El desastre económico no pudo ser mayor, nada menos que era un cambio no ya de gobierno, sino de época. Y seguramente estamos ahora ante un nuevo cambio de época. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Aquí no es solamente... La gente dice, ¿cuándo salimos de la crisis? Es como si en el año 1810 hubieran dicho, ¿cuándo salimos de la crisis? No se sale de la crisis, se cambió de época, nada menos, del antiguo régimen al nuevo régimen, con todos sus inconvenientes, sus guerras civiles y lo que fuera, pero se cambió de régimen. Se habló de la soberanía del pueblo español, de la nación española, por primera vez en la historia. Pues ahora tenemos que hacer ese esfuerzo. Para redactar la Constitución, a mi modo de ver, no tendría que ser ahora una operación puramente técnica de juristas. Es más, yo creo que tendrían que redactarla personas que, aparte de los juristas, fueran de otras muchas profesiones, porque las constituciones se han hecho siempre con juristas. Por cierto, la de Cádiz se hizo con juristas y no juristas. Había personas de muy distintas profesiones. Esos son los verdaderos cambios constitucionales. No son técnicos, sino de mentalidad. Y la mentalidad no solo es la de los juristas. Hay algunos supuestos que yo tendría que plantear que son muy discutibles. La verdad es que los planteo aquí para el diálogo que viene después. Son opiniones mías, son supuestos de los que tenemos que partir, si se quiere, preconstitucionales o anteriores al asunto jurídico. Primero, no se va a conseguir una federación europea. Así. Eso es imposible. Eso es un sueño que es como el sueño del Estado de las autonomías. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque las federaciones se forman con unidades, digamos, que todavía no están consolidadas, como Estados Unidos, bueno, pues Massachusetts o Virginia, bueno, pues no estaba aquello consolidado, eran antiguas colonias que se reunían y hacían una federación. Pero eso no es Europa. Europa, cada uno de los estados, son las unidades más antiguas, las naciones más antiguas organizadas que ha habido en el mundo. Y por tanto, por mucha soberanía que cedan esos estados, siempre pesará mucho ese pozo histórico que tenemos. Por lo tanto, Europa tiene que organizarse de otra forma. No sé cómo, pero una federación es imposible. Ya digo que todo esto son supuestos que yo pongo para discutir. Segundo, la tasa de crecimiento que vamos a tener en el producto económico no va a volver al pasado. Esto es muy discutible. Pero es que aquí presumimos que, como estamos en una crisis, cuando salgamos de la crisis vamos a tener las tasas de crecimiento del pasado. No las vamos a tener. Claro, yo me puedo equivocar, es un presupuesto hacia el futuro. Nos tenemos que acostumbrar a que las tasas de crecimiento, en Europa, desde luego, van a ser muy moderadas en el futuro. Me diréis, pero eso no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Eso ha sido lo normal en la historia de la humanidad, en la historia de Europa. Los países durante milenios han crecido muy poco, y esa es la historia de Europa. Y hemos hecho grandes creaciones filosóficas, literarias, científicas, culturales, de todo tipo, con tasas de crecimiento muy pequeñas. ¿Cuáles? Un 1%, un 2%, pero desde luego no un 6%. O sea, no vamos a salir de la crisis, seamos realistas. Empezamos otra época, literalmente otra época, como en el pasado, que nos tenemos que acostumbrar a austeridad, que es la palabra de ahora, pero austeridad permanente, como han vivido nuestros antepasados, austeramente, porque no crecía el producto más que muy poquito. Y solamente en los últimos 50 o 100 años sí ha crecido mucho, pero eso es una excepción en la historia, que se ha basado además en el colonialismo y en muchas otras circunstancias que no se van a poder repetir. Y como no se repiten, pues el resultado es que nos tendremos que acostumbrar, y eso es una cosa buena de la crisis, a que la crisis, aunque suene raro, va a continuar siempre. Para nuestros hijos, nuestros nietos, y en fin, no sé si dentro de 1000 años será otra cosa, pero en los próximos decenios va a ser así. Luego, otro criterio, otro supuesto.
Tiene que acabar la pesadilla de la secesión de algunas regiones españolas. Eso tiene que acabar. ¿Por qué? Porque perjudica sobre todo a las regiones que quieren secesionarse, separarse. No digo que quieran la independencia, repito, porque en todo caso la independencia la podría tener Navarra o la podría tener Castilla, curiosamente, es decir, los que fueron reinos. Pero los reinos no están muy por la labor de ser independientes como la Edad Media, ¿no? Es simplemente unas regiones extrañas que, como digo, hemos acordado en industrializarlas. Y en cambio, una cosa nueva que sí se puede resucitar, pero insisto una vez más, es una apreciación personal, es que se puede volver a replantear el viejo sueño de la Unión Ibérica, de España y Portugal. Lo hemos visto ahora con la crisis. El tamaño crítico de España y el tamaño crítico de Portugal es muy pequeño. Si no se unen en una federación, no van a poder competir en Europa. Y habrá otras federaciones culturales, por ejemplo, los países de habla alemana o, en fin, naturalmente no invadiendo Austria, sino, bueno, llegando a un acuerdo pacífico entre las naciones. Todo esto que digo puede parecer utópico, pero son los presupuestos que yo pongo para discutir. Si no se entabla una discusión sobre estos presupuestos, sea cual sea la salida, no va a haber una nueva Constitución. En estas propuestas que voy a hacer de la nueva Constitución, voy a dar algunos ejemplos de cosas que se podrían discutir. No voy a caer en la tentación del arbitrismo, una cosa muy española. ¿Qué es el arbitrismo? Alguien tiene la solución. Hay que ver la cantidad de libros que se han escrito en España y se siguen escribiendo. Estas son las soluciones que yo propongo. Y todo español lleva en su maleta o en su cartera, lleva una lista de propuestas que las cree a rajatabla. Por ejemplo, no debe haber listas abiertas, listas cerradas. Pero bueno, ¿por qué? Pero eso es un acuerdo general, porque es una norma arbitrista que llevan los españoles. Las listas tienen que ser abiertas. Bueno, las listas abiertas son la causa del caciquismo. Un país que tiene caciquismo, si tiene listas abiertas, tendría más caciquismo. O lo que es lo mismo, en contra del arbitrismo, en las propuestas hay que pensar siempre lo que cuesta la propuesta y cuáles son las opciones menos costosas. Hay que ir siempre al mal menor. O sea, teóricamente las listas abiertas son más democráticas, pero en la práctica, repito, el que tiene más poder económico saldría en esas listas, los caciques, como ocurrió en la época de la Restauración. ¿Quién quiere volver al caciquismo? Por otro lado, este planteamiento, aunque parece, lo que voy a decir ahora, que son soluciones, son más bien propuestas. Alguien ha discutido el documento este de la regeneración o la reestructuración o la reconversión y todo esto que se ha hecho, el manifiesto de los 100.000, que llamo yo. Este manifiesto de los 100.000, alguien dice, yo no lo firmo porque ahí no da la solución. Dice, claro, es que no es un documento arbitrista, es un documento en donde plantea problemas. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que plantear problemas. Y luego la solución sí es lo de menos. Lo interesante es plantear el problema. Claro, plantear bien el problema. La solución es una cosa técnica. Eso se encarga a los técnicos que redacten la solución. Pero este documento, si se fijan, no plantea soluciones. No dice que hay que hacer un partido político. No dice que hay que hacer tal cosa o tal otra. Simplemente plantea el problema. Por eso los que hacen esta crítica, después de estas palabras, firmarán el manifiesto. Esa es mi predicción. Otra característica típica del arbitrismo español es que cuando se redacta una ley, eso soluciona el problema. Eso es de una ingenuidad pasmosa. Creer que una ley soluciona algo que tiene un efecto taumatúrgico, que si se escribe una ley se ha solucionado el problema. Eso solo nuestra mentalidad juridicista, que es parte de nuestra cultura. Todos, en España no hay más que dos tipos, los que han estudiado Derecho y los que les hubiera gustado estudiar Derecho. Son los dos grandes bloques en la vida española, ¿no? Los que añoran no ser abogados y otros que ya son abogados. Y claro, todos participan de lo mismo, que si se redacta una ley buena,
se resuelven nuestros problemas. Pero eso es taumaturgia, eso es como creer en milagros. Eso no es verdad. Las leyes es una cosa que sirven para resolver algo, pero plantea otras muchas cosas, y por tanto tenemos que tomar las leyes de otra forma, no en el sentido taumatúrgico, milagroso. Fijaros bien, otra vez en el léxico, que hemos olvidado la palabra acción política. Ahora los políticos no hacen acciones, ¿hacen qué? Actuaciones. Continuamente están haciendo, dicen y lo hacen. ¿Cuál es la diferencia? Que actuación frente a acción significa algo dramatúrgico, algo teatrero. Porque el mundo nuestro, el mundo público, es un mundo del espectáculo. Los políticos están siempre declarando. Y como están declarando, proponen actuaciones. Pues no, señor. Hay que olvidarse de ese mundo de milagros y la política tiene que basarse en acciones, no en actuaciones. Desde luego, una primera solución que se impone, aunque como digo, más que solución, es un problema, es que hay que acabar con los privilegios fiscales de dos regiones españolas, el País Vasco y Navarra, y desde luego no ampliar ese privilegio a Cataluña. Pero eso no es por ninguna venganza, ni por ninguna envidia, ni porque ellos pagan menos impuestos, no. Es porque eso, a la larga, es la ruina del País Vasco, de Navarra y de Cataluña. Y como son partes de España, nos tienen que preocupar. Es imposible. Yo no sé cómo negociarán en Bruselas todo esto de la unión fiscal. ¿Pero cómo la unión fiscal si ustedes no tienen unión fiscal dentro? ¿Cómo podemos hacer unión fiscal con Alemania? Nos dirán, pero si ustedes tienen regiones que allí la Hacienda como la Edad Media, allí no entra. Pues eso, es como la Edad Media, eso no puede ser. El Estado moderno significó la unión fiscal, entre otras uniones. O sea, esos privilegios no puede haber. Otra solución, que como digo es más bien problema, es que no debe haber partidos totalitarios. Y los hay en España. Hay partidos totalitarios que están en el Congreso. Es algo fantástico. Pero ¿cómo puede haber partidos totalitarios? En un sistema democrático solo puede haber partidos democráticos. Se decía ayer, es que incluso el funcionamiento de los grandes partidos no es muy democrático. Pues eso habrá que corregirlo. Naturalmente, entre democracia y totalitarismo hay una línea, un continuo. Es cuestión de grados. Pero nos tenemos que acercar al grado democrático, no al grado totalitario. Y eso sí que hay que corregirlo. En Alemania no puede haber un partido totalitario hoy en el Bundestag. No puede ser. Pues en España sí puede haber un partido totalitario en las Cortes Generales. Es más, puede haber un partido que no representa a todos los españoles. Yo no soy un jurista, pero soy de esos que les hubiera gustado ser abogado, pero no soy abogado. Y no sé muy bien las triquiñuelas jurídicas, pero me da la impresión de que el espíritu de la Constitución es que un partido representa a todos los españoles, con una ideología o con otra ideología. Pero lo lógico, la primera condición es que intente representar a todos los españoles. ¿Cómo puede haber un partido en las Cortes españoles que diga Esquerra Republicana de Cataluña? Oiga, Esquerra bien, pero republicana no puede ser. Y de Cataluña no puede ser. Tendrá que ser, en todo caso, Esquerra Republicana de España, pero eso no existe. Hay partidos que intentan ya en su denominación representar solo a un trozo de los españoles. Eso no puede ser. Esos partidos, en todo caso, con la libertad de expresión que existe, tendrían que estar en instancias regionales, pero no en instancias nacionales, porque el principio, repito, es que los partidos representen a todos los españoles. No solamente que no sean totalitarios, sino que intenten representar a todos los españoles. Y aquí se nos llena la boca. Partido Nacionalista Vasco no puede ser. Partido Nacionalista Vasco no puede estar en las Cortes Generales. En todo caso, repito, en las instancias del País Vasco. Sobre la lengua, pues yo me voy al pasado. La lengua española no fue declarada oficial más que en 1931. En la monarquía nunca fue oficial. Y eso es mi punto de vista. La lengua española no debe ser oficial en España. Entonces, ¿qué pasa? Pues la lengua es como la vestimenta, o el habla, claro, o las costumbres, o el horario. Eso es parte de la libertad personal.
Uno habla la lengua que quiere. Y lo que pasa es que un Estado organizado reconoce cuál es la lengua común, como se reconoció en el pasado, y por lo tanto los jueces o la enseñanza pues reconoce esa realidad. Pero si uno quiere montar un colegio japonés, que lo monte. Y como existe en Madrid, un colegio japonés, bueno, pues muy bien, estupendo. Ahora, lo que sí hay que reconocer es la realidad sociológica de si hay muchos españoles, o casi todos, que entienden el español, tienen que tener la posibilidad de ser educados en la enseñanza obligatoria en español. Pero eso es como una realidad sociológica. Y luego, naturalmente, promocionar todos los esquemas, todos los idiomas regionales y el bilingüismo con el inglés, y en fin, eso es otra cuestión. Pero el reconocimiento de hecho de la lengua. Por lo tanto, eso implica que no hay esa aberración léxica que es lenguas propias. No hay lengua propia. La lengua propia es de cada uno, no de territorios. No tiene sentido. Si sociológicamente la lengua de la mayor parte o una de la gran parte de los españoles es el español, pues esa es la lengua propia de cada uno de los españoles. Pero si en un territorio, en un pueblo, en una comarca, hablan aranés, bueno, pues el aranés es la lengua propia de esos habitantes del Valle de Arán. Pero no es la lengua propia de ningún territorio. Ese ha sido el error, dejar que haya lenguas propias de territorios, que es una contradicción brutal. Sobre las leyes, voy rápidamente, ya termino. Se me olvidó decir que todo esto está escrito, o sea que ustedes lo tendrán, Laura lo tiene en el ordenador y recibirán este texto en su email si lo consideran conveniente, y si no, pues lo reciben y lo apagan y lo tiran, no sé cómo se hace eso, pero en fin, tienen, las palabras se las lleva el viento, pero todo esto está escrito mejor de lo que yo pueda hablar, porque yo al hablar siempre se exagera y se dan ejemplos, pero en fin, esto está muy pensado. Y la ley electoral. No entro en la discusión de listas abiertas o listas cerradas, representación proporcional, no proporcional, corregida, no corregida. Estos son triquiñuelas jurídicas, repito, para esa mitad de los españoles que son abogados. Eso no tiene sentido ninguno. Son tecniquerías, podríamos decir. En cambio, lo mismo que hace 100 años había gente que promovía primero, hace 150 años, que votaran todos. Bueno, ya era un avance, que votaran todos. ¿Por qué? Porque al principio solo votaban los que tenían una renta determinada. Hombre, eso nos parece una aberración, ¿no? El sufragio censitario. Y durante 100 años estuve creyendo que eso era sufragio universal, que solo votaban los varones con independencia de la renta que tenían. Y lo llamaban sufragio universal. Las mujeres no votaban. Hasta bien entrado el siglo XX, en toda Europa, no votaron las mujeres. Hombre, creo que hoy no podemos retroceder, sería absurdo. Sufragio universal, por lo menos, varones y mujeres con independencia de la renta que tengan, ¿no? Pero me parece poco. Yo creo que el sufragio ahora, la conquista que hay que hacer ahora, es que el voto sea proporcional a los hijos que tienen las parejas. Sí, señor. Sí, señor. Porque una pareja que tiene 4 hijos, cuando vota, su voto repercute en el porvenir de esos 4 hijos. Por lo tanto, tiene que tener más votos. Esa es la forma de que sea verdaderamente universal. Es decir, que voten los niños. Naturalmente, el voto lo representan los padres hasta que son mayores de edad. Pero si una pareja tiene un hijo, pues es un voto más que tiene esa pareja a la hora de votar. Eso se está discutiendo en toda Europa ahora y a mí me ha parecido un progreso extraordinario. Hoy nos repugna, no nos repugna, bueno, nos hace sonreír, vaya utopía. Sí, pues hace 100 años, cuando la gente decía que los negros en Estados Unidos tenían que votar o las mujeres tenían que votar, la gente se sonreía, te decía, hombre, los negros, ¿cómo van a votar? Si los negros son estúpidos, o las mujeres también son estúpidas. Pues hombre, eso no se puede sostener. Pues no se puede sostener que el sufragio universal sea prescindiendo de los menores. ¿Pero qué es eso? Si los menores van a ser los que van a disfrutar o van a sufrir con las leyes que hacemos, en los gobiernos que nombramos. Por lo menos eso hay que discutirlo. Y yo no veo que la gente discuta esto. En cambio, discute si las listas abiertas, listas cerradas, ¿qué más dará? Eso es una bobada. Insisto,
puestos a discutir, yo soy partidario de las listas cerradas, con buenos partidos organizados, para que votemos a la gente disciplinada en un partido. Lo que pasa es que si el partido es corrupto y se lo dan a los amiguetes, bueno, eso es otra historia. Pero si el partido está organizado, eso me parece más democrático que no votar listas abiertas, porque ahí la presión de los grupos de interés o de los ricos hará que las mafias o las oligarquías estén más representadas, y eso es un retroceso. Hay mil cosas que habría que cambiar, por ejemplo, el derecho de huelga, que no está regulado. Es muy curioso. Los que hicieron la Constitución del 78 no se plantearon una cosa tan evidente como ¿qué es esto de la huelga? Tantos abogados que tenemos y nadie ha hecho una regulación de la huelga. Pues el sistema alemán a mí me parece el más eficiente y el más sensato. Todos los trabajadores tienen el derecho de huelga, pero como última ratio después de agotar las negociaciones con los empleadores. En Alemania solo se puede hacer una huelga si se demuestra que se han hecho una serie de negociaciones y no se llega a un acuerdo. Por tanto, no se puede hacer una huelga protestando por una ley. Eso no es una huelga. Eso no es ningún derecho. Y en España, desgraciadamente, son las únicas huelgas que hay. Se plantea una huelga porque dicen, no nos gusta lo que ha decidido el gobierno. Oiga, el gobierno es el que tiene que gobernar porque lo hemos elegido. Por lo tanto, usted podrá oponerse en el Parlamento, hacer firmas, manifiestos, como hacemos en DENAES, yo qué sé. Pero usted no puede decir, hacemos una huelga. DENAES no puede organizar una huelga, puede hacer un manifiesto, pero no puede hacer una huelga. Esa huelga sería una huelga política que está prohibida en los Estados Unidos o en Alemania, en los países civilizados. Y encima que tenemos un resto, voy a decir franquista, pero no sé, es anterior, es corporativista, es de don Miguel Primo de Rivera, por lo menos. Un resto corporativista en que dos sindicatos más o menos definidos como oficiales, que además son intercambiables, son sindicatos siameses, que llamo yo, no sé si habla uno, él habla otro, siempre tienen que hablar dos, y nos distinguimos porque tienen que hablar dos, y dicen lo mismo, son sindicatos siameses protegidos por el Estado, que son funcionarios del Estado, que tienen liberados, pagados por el contribuyente, pero igual que los partidos están pagados por el contribuyente, eso no puede ser, porque tengo yo que pagar a un partido que se llama Esquerra Republicana de Cataluña, si no soy ni de Esquerra, ni republicano, ni de Cataluña, y lo tengo que pagar, y a Amaiur lo tengo que pagar yo. Lo pago de mis impuestos. No, señor, yo quiero pagar al partido del que soy militante, el PP. No hay por qué ocultarlo, como decía José Luis. Cuando tenemos que decir no hay por qué ocultarlo, la verdad, es un poco extraño, ¿no? Pero la sede del PP en mi pueblo, ¿por qué la tienen que pagar todos los españoles? Lo lógico es que en mi pueblo, los del PP, hiciéramos una colecta y pagáramos la sede, perdón. A veces Freud nos juega malas pasadas. Quería decir sede, no secta. Que paguemos la sede en mi pueblo, los del PP y los del PSOE y los que quieran aportar su dinero, pero eso no tiene que venir del contribuyente. Estos son recuerdos, repito, no solo del franquismo, sino anteriores, de un Estado corporativista en donde se representaban los intereses por grupos de presión, vamos a llamarlo así, como son estos sindicatos. Tienen que ver muy poco con los sindicatos en la historia de la organización del trabajo. Y luego, pues las empresas públicas, eso que se discutía ayer con el presidente de Cantabria. Bueno, el presidente de Cantabria nos decía que, bueno, va a tratar de reestructurar las empresas públicas. No, a mí me hubiera gustado que decidiera, van a ser abolidas mañana todas las empresas públicas, como se abolieron por la Constitución de Cádiz los gremios y todas las instituciones corporativistas del antiguo régimen. Pues esto viene del antiguo régimen, en este caso del franquismo, esta especie de INI que nos hemos creado. O sea, se acabó con el INI, pero el INI que tenemos es monstruoso, la cantidad de empresas públicas que hay subvencionadas por todos los españoles. Eso no puede ser. Naturalmente, estas propuestas, que como digo, no son propuestas de solución, sino de problemas, van a encontrar dos enemigos, los sindicalistas y los nacionalistas. Es algo evidente. Lo que he dicho, ya plantearlo significa que los sindicatos siameses y los nacionalistas
también pocos siameses, la verdad, van a oponerse con todas sus fuerzas a esto. Pero bueno, es una cuestión de ver quién gana. Eso es la política, a ver quién gana. Yo confío en que lo que acabo de decir, incluso lo del voto de los menores, que va a tener, como es tan nuevo, pues va a tener, no sé, muchas críticas, pero por lo menos ese planteamiento lo van a asimilar muchos españoles, quizá la mayoría. Y sobre todo hay que reivindicar lo nacional, porque lo nacional se ha diluido en lo estatal. El Instituto Nacional de Meteorología ahora se llama Agencia Estatal de Meteorología. Por cierto, no sé por qué tiene que haber una agencia estatal. ¿Por qué no monta cada uno su instituto de meteorología? ¿Por qué tiene que ser del Estado esto? Yo no acabo de entender. ¿Por qué el Estado tiene que tener monopolio de ver los meteoros que va a haber? Pues eso, cada uno que monte su chiringuito y nos diga el tiempo que va a hacer y que lo venda, y si acierta, se lo compraremos. Pero como solo hay un instituto nacional o agencia estatal de meteorología, aunque se equivoque no pasa nada, porque como tiene el monopolio, pues se sigue equivocando. Pues no estaría mal que eso también desapareciera. Es una de esas empresas públicas o entes públicos que no tiene sentido ninguno. Una agencia estatal de meteorología. Se dice pronto que hay un monopolio de la meteorología. Pues no tiene por qué haberlo. Eso viene de situaciones bélicas. En una situación bélica parece que lo de predecir el tiempo que va a hacer para las batallas y todo eso tiene que ser un secreto de Estado. Pero eso se ha acabado, ya no tiene sentido. Es solo un ejemplo. O sea, hay que reivindicar otra vez la nación, lo nacional, y que no se llame con eufemismos de estatal y lo que es peor, ahora se llama interregional, que ya es una locura, ¿no? Perdón, interterritorial, que es todavía peor. Como la sanidad está toda diversificada en las autonomías, ahora para ponerse de acuerdo con las vacunas y todas estas cosas, se reúnen todos los consejeros de sanidad de las 17 autonomías, cada uno con su coche oficial, con su escolta, en fin, otra vez las cumbres estas que decíamos, carísimas, y eso lo llaman Consejo Interterritorial de Salud, o no sé cómo se llama. Pues eso tiene que acabar. Lo nacional es lo nacional, no es interterritorial, no son los territorios, que es una cosa física, los que acuerdan, sino las personas dentro de la nación. Y repito, esto lo expongo como problemas. Hay que debatirlo y nos tendremos que acostumbrar a debatir todas estas cosas y muchas más. Esos son solo ejemplos, pero son ejemplos de lo que debaten a mi lado los españoles continuamente. Y como lo debaten, aquí simplemente lo traslado para que continúe el debate. Lo que sí digo es que si no lo debatimos nos va a costar más dinero. O sea, alguien va a decir, bueno, pues es mejor no entrar en esto porque esto nos va a traer problemas, dinero. Sí, de acuerdo, nos va a traer problemas y dinero. Pero si no lo debatimos, vamos a tener que pagar un precio todavía mayor. Y esto es lo que tenía que decir.